mientras usted está leyendo y estudiando el libro de Marcos, como asignación, apunte lo que está aprendiendo, en luz a lo que estamos enseñando. Eso hay muchas cosas que pues se van a iluminar ahora que tú tienes estas herramientas de estudio que te clarifican el propósito de este evangelio. Amén. Estamos estudiando sí lo hago. El propósito del libro, al estudiarlo desde el punto de vista de cristología, pues se ilumina. Cristología es el estudio de la persona de Jesús. Y pues es bien tremendo este material. Aprovechelo porque yo creo que la última vez que yo enseñé eso fue hace tanto tiempo atrás que yo creo que ni hay video de eso. Eso fue muchos años atrás. Y no sabemos cuándo será la próxima vez. Pero hay que aprovechar cuando estamos en tiempo de enseñanza y de estudio para crecer. Amén. Ok, estamos estudiando el libro de Marcos y de forma introductoria les hemos dicho que utilizamos unas herramientas de estudio, hermenéutica, arte y ciencia de interpretación, para tomar el contexto del libro en su totalidad, para desglosar enseñanza acerca de la persona de Jesús. A diferencia de tomar simplemente porciones o versos fuera de su propósito en el párrafo, en el libro o en el tema del autor, y tratar de probar algo que es una conclusión ya predeterminada. La mayoría de la gente hace cristología estudiando Jesús es Dios, y vamos a buscar versos que comprueben eso, pero ignoramos al tomar esos versos qué significaba cada verso en su contexto original, en el párrafo, y por eso se ve forzada la enseñanza. Y al final terminamos conclusiones que no parecen ser muy sólidas, no son muy fuertes. Esta es la importancia de lo que estamos estudiando. Y obviamente, yo quisiera que a la gente le interesara lo que estamos estudiando porque sí es bastante valioso. La mayoría de las personas cuando hacen apologética es dar razones por la fe, tratan de defender lo que creen, terminan haciendo eso, tratando de confesar algo que es una conclusión que ellos aceptaron pero no pueden probar, y entonces van a la Biblia a tratar de forzar la Biblia a que diga lo que ellos quieren que la Biblia diga. No interpretaron. Yo estoy tratando de mostrar cómo si interpretamos con herramientas que ya estudiamos en la clase anterior y las aplicamos, podemos tomar cada libro de la Biblia y concluir quién es Jesús encerrado en él, pero haciendo todo el proceso adecuado. El proceso es más importante que la conclusión. La predica. Jesús mismo no dijo, hijos, yo soy, síganme a mí, mira, yo resucité, créanme. ¿Qué él dijo? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, lo que de él decían, soy el de Dios, si yo me bajo a ver por la palabra, es mejor que no me vean. Esta verdad tiene que ser declarada de cierta forma para que haga el impacto que Dios intenciona que haga en los corazones de la persona. ¿Quién es Jesús? Es demasiado profundo, demasiado amplio, es demasiado revelador, porque estamos hablando de la naturaleza de Dios mismo, para simplemente decirse con pequeñas fórmulas doctrinales. Tenemos que verlo en la totalidad de la Escritura, con el arte que los autores bíblicos enseñaron. Y eso es lo que estamos haciendo, desglosando el arte que los autores bíblicos mostraron. Y como yo les dije en la clase anterior, y vuelvo a repetir hoy en forma de repaso, yo pienso que este método, esta metodología de estudio, de análisis y de predicación, de presentación del Evangelio, fue enseñada por Jesús mismo. Yo creo que Jesús fue el primero que empezó a decir, estas verdades tienen que hablarse simbólicamente, figurativamente, parabólicamente. Sin esa metodología no se puede llegar adecuadamente a la conclusión intencionada. ¿Amén? ¿Alguien diga amén? Ok, entonces Jesús fue el primero que nos enseñó a través de su enseñanza, la cual aprendieron los discípulos, que para predicarle a él, predicar a Jesús, tiene que hacerse con este método.
Esta comunicación indirecta evade la resistencia. Automáticamente si se declara una verdad de que Jesús es Dios, es el Hijo Eterno, que Él hereda el nombre eterno de Yahweh. Todas estas cosas, si se declaran simplemente abiertamente, hay una resistencia que hace que se pierda el impacto. La comunicación indirecta, las parábolas, el mismo lenguaje alegórico de las Escrituras, la narración de la palabra en su totalidad, hace que la verdad se llegue al corazón de forma más directa, evadiendo todas esas resistencias, porque tú empiezas a mirar como es algo que Dios ha venido introduciendo desde el principio de la creación, desde toda la revelación bíblica, a través de todas las Escrituras. Él había estado indirectamente tratando de transmitir esta verdad para que cuando llegue de forma parabólica tu corazón se cautive y creas y te apasiones por Dios y llegue a la revelación más grande, la revelación final que el hombre pueda recibir, que es quién es la persona de Jesús. Esa comunicación indirecta facilita la comprensión y el entendimiento, porque las parábolas son un lenguaje universal. Y porque tú y yo vivimos dentro de ese mundo, necesitamos interpretar el mundo de esa manera, viendo a Jesús de la manera adecuada, como el cuento de Dios, las buenas noticias de Dios, el evangelio de Dios, quiere decir las buenas noticias. La predicación, esa proclamación, cuando indirectamente se proclama, a través de estar encerrada en la Escritura, se despierta tu corazón y entiendes mejor, comprendes mejor el misterio de Dios. No solamente eso, el hecho de que estás sosteniendo el misterio de Dios, esa comunicación indirecta se sostiene, honra y hace justicia a la revelación de quién Dios es. Si estamos hablando de Dios, lo cual lo hacemos al hablar de Jesús, deberíamos utilizar cierta estrategia, cierto vocabulario, cierto lenguaje que sea honroso, que sea digno de Él. Y qué mejor forma que hablar a través de comunicación indirecta, parabólicamente, escrituralmente, con lenguaje bíblico, de imágenes, de símbolos, de figuras. Estas tres cosas son propósitos de la comunicación indirecta. Evade la resistencia, facilita la comprensión y el entendimiento y le hace justicia al misterio de Dios. Y este método de enseñanza es el que Jesús impartió. Yo creo que los 40 días que Jesús tuvo después de la resurrección, instruyendo mandamientos por el Espíritu Santo a sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús por 40 días? Resucitado. Porque Jesús en la carne ya era bastante impresionante en su enseñanza y todo. Pero imagínate, resucitado, con cuerpo glorificado. Y estuvo 40 días. Eso es un seminario de más de un mes y medio. Y él estaba enseñando por el Espíritu Santo. Eso no era solamente con el poder de resurrección, con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, a sus discípulos. ¿Qué habrán aprendido los discípulos de Jesús? Y el problema es que la gente dice, si yo tuviera ese mensaje, lo tenemos, está en la Biblia. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero para entender el mensaje de Jesús, tenemos que entender el método de Jesús. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas clases, viendo las estrategias divinas de Dios que Jesús le delegó a sus discípulos para dejarnos el evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Yo soy el único que me gusta esto. Anyway, ok, so 5 cosas que se pueden resumir en 4 que los discípulos hicieron. Y lo vemos a través de los evangelios, cómo ellos enseñaron a Jesús. Número 1, hemos dicho que adentraron a Jesús dentro de la identidad de Dios. Yo puedo predicar de cada una de estas frases dentro del primer punto, pero como no quiero perder el tiempo, porque queremos trabajar el material, pues no doy muchos detalles, pero hasta el curso de las clases voy a seguir añadiendo un poquito aquí y un poquito allá. Como todo lo que te dije hasta ahora, ya yo te lo había dicho, pero sin abundar, y hoy abundé un poquito más. ¿Entiendes lo que te digo? Así cubrimos más material y no se aburre porque no se oye igual. Lo primero que hacen es que misteriosamente, curiosamente, dramáticamente, ellos identifican como si Jesús fuera partícipe de la naturaleza divina. Yo le digo la frase identidad de Dios, porque es diferente. Eso quiere decir quién Dios es, a diferencia de qué Dios es. Eso lo evalúo después. Pero el punto es que
sin ellos dar ningún tipo de preparación o de excusa, sugieren la idea de que Jesús es sinónimo a quien Dios se reveló a través de la Escritura como Yahweh. Ellos están conectando o jugando con la idea de que Jesús pertenece a esa identidad. Entonces, esto como es tan delicado o tan difícil de explicar o mencionar, entonces hace la comunicación indirecta, el lenguaje parabólico, lo que hemos dicho hasta ahora. Ellos vienen y dicen, Jesús muestra su identidad divina revelando quién Él es a través de lo que Él hace. Ese es el punto número 2. Usted no ve en la Biblia como decir credos. Específicamente en los evangelios no vemos como... ¿Usted sabe lo que es un credo? Los católicos tienen unos credos. Creo en el Dios Padre, Creador. Usted sabe lo que son como fórmulas que tú repites para declarar cosas verdaderas de Dios, o lo que creemos. Dicen de Jesús, dice luz de luz, Dios de Dios. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Son un credo. Y la Biblia no dice cosas así, porque eso sería decirte como una fórmula, un credo, para que tú tengas creencias. Pero Dios no quiere a través de la Escritura y la palabra que tú reduzcas quién eres a una creencia. Es una persona y se entiende a través de un lenguaje simbólico, figurativo, parabólico. Entonces, para tú ver la realidad de esa persona, porque nosotros podríamos reducir, como han hecho los católicos, la fe a simplemente creer y repetir ciertas cosas. Y se roba la experiencia personal. Tienes que ver a Dios como una persona revelada, una personalidad, vamos a decir, revelada, gracias a su Hijo Eterno, que es Jesús. Eso es bien diferente, porque entonces ya se vuelve relacional. Para encerrar esa verdad, Él nos muestra que Jesús pertenece a quien Dios es a través de lo que Él hace. Jesús hace las cosas que solo Dios puede hacer. Ese es el punto número 2. Número 1, Jesús pertenece a la identidad divina. Número 2, Él revela quién Él es a través de lo que Él hace. Pero no es solamente Jesús vino y dijo, yo soy esto, yo soy lo otro. Ese es Juan poniendo esas palabras como revelación, después de que Él hace un acto milagroso. Es bien diferente. Pues Juan nos está ayudando. Ok, tú puedes decir, como Jesús postuló, Él es la resurrección. Tú puedes decir eso, después que entiendas que Él hizo un milagro que muestra cómo Él tiene el poder sobre la muerte. No es creer solamente porque Él lo dice. Él reveló quién Él es porque Él hace las cosas que solo Dios puede hacer. ¿Ves la diferencia? Ese detalle es importante, porque ese tú lo vas a ver a través de todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran esta verdad. Número 1, Él pertenece a la identidad de Dios. Número 2, Él revela quién Él es a través de lo que Él hace. Por eso vemos a Jesús no hablando mucho, sino haciendo cosas. Y luego esto lo vamos a estudiar, qué hermoso, cuando nos damos cuenta que lo que Él hace es más importante que lo que Él dice. De lo que Él hace nosotros decimos. Pero nosotros no estamos repitiendo cosas que Él declaró. Nosotros no estamos revelando las cosas que Él reveló a través de sus acciones. La gente quiere hacer de Jesús simplemente un buen consejero. Él no vino a darte bonitos consejos. Él vino a que tú prediques una buena noticia de lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo reveló quién Él es. ¿Ves la diferencia? Entonces nosotros nos alejamos de eso cuando venimos a la iglesia. Te voy a dar 5 consejitos para esto, 10 consejos para lo otro. No se trata de consejos, es predicar a Jesús. ¿Quién Él es a través de lo que Él hizo? Su obra redentora, su muerte, su resurrección, el enviar de su Espíritu, su ascensión. Eso nos lleva a revelar quién Él es por lo que Él hizo, cosas que solo Dios puede hacer y ninguno de nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, balance en la adoración de Dios. Si no, ¿qué pasa? Caemos en los extremos. Esos son los disparates modernos. Hoy decimos o que somos Dios, cosa más irreverente, ¿verdad? Pero es que si no hay balance, si no se admira a Jesús por quién Él es, tú terminas o reduciendo a Jesús a tu nivel o subiéndote tú al nivel de Él. Por eso es que Dios fue tan cuidadoso de mostrar a los discípulos, enseñen bien, para que muestre que el discípulo nada puede hacer desconectado del maestro. Y el discípulo jamás va a ser mayor que su maestro. Y si Él dio el ejemplo haciendo las cosas que solo Dios puede hacer, ustedes cuídense de creerse más grande que Él.
Entonces, ¿qué Él nos enseñó? Nos enseñó a revelar y a proclamar quién Él es a través de lo que Él hizo. Él hizo las cosas que solamente Dios puede hacer. Y ahí entonces viene la admiración, porque ninguno de nosotros podía morir por los pecados ni de nosotros mismos, mucho menos de los de otros, y menos de los de la humanidad completa. Eso solo Dios lo puede hacer. Y Dios lo hizo en Jesús. Él hizo eso. Ninguno de nosotros, por más bonito, más lindo que seamos, ninguno podemos vivir santo. Ni un día. Él vivió toda una vida en santidad. El que no cometió pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, veamos claro que Él hace lo que solo Dios puede hacer y ninguno de nosotros podemos hacer. Lo predicamos a Él. Él revela quién Él es a través de lo que Él hizo. Ese es el punto número 2. Número 3. Si yo voy a decir que Jesús pertenece a la identidad de Dios y que Él hace las cosas que solo Dios puede hacer, Él revela quién Él es a través de sus acciones, yo necesito cierto vocabulario, ciertas frases, que el lenguaje escritural. Los discípulos adornan a Jesús con escrituras, con versos bíblicos, con escrituras antiguas testamentarias que iluminan el entendimiento, que nos enseñan que para hablar de Dios solo se puede utilizar las palabras de Dios para que sea comprensible al espíritu, porque yo no sé si a la mente jamás podrá comprenderlo. Pero Dios nos ha dado herramientas, es su palabra. Los discípulos continuamente utilizan los versos de la palabra para adornar, podemos decir para colorear, para pintar esta imagen de cómo Jesús hace lo que Dios solo puede hacer y por lo tanto Él pertenece a la identidad divina. Ese es el punto número 3. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Todo eso son frases bíblicas. Esta es la buena noticia, este es el Evangelio. El Evangelio es una frase bíblica de Isaías. ¿Y qué hace? En vez de decir el Evangelio de Dios, dice el Evangelio de Jesús. Ya en la primera frase conectó que las buenas noticias de Dios son las buenas noticias de Jesús. ¿De Jesús qué? El Mesías, Hijo de Dios. ¿Jesús qué? Que hizo lo que solo Dios puede hacer. Por lo tanto, Él reveló quién Él es a través de sus acciones. No, estas son las buenas noticias de Jesús, lo que Él dijo. Pues Jesús puede haber venido, dar un bonito mensaje e irse, y ya, acabó. Si se trata de que Él hable, pero no se trató de que Él hablara. Se trató de que Él vino a hacer para revelar quién Él es. Y a través de lo que Él hace, muestra su identidad divina. Y eso se habla, se confirma, se comprueba, se le hace justicia con la palabra, con las escrituras, con el lenguaje bíblico. Desde el mismo principio dice la buena noticia acerca de Jesús. Mesías, Cristo, vino con unción, Rey, Hijo de Dios también. Salmo 2, Hijo de Dios. Samuel capítulo 7. Son frases bíblicas. Comenzó y según lo que había dicho el profeta, la profecía que dice, he aquí envió el mensajero delante de mí, y él prepara tu camino, voz de que clama el desierto, preparar el camino a la venida del Señor, Yahweh. Ahí en el primer verso ya te digo, la buena noticia de Dios es la buena noticia de Jesús, porque Él hizo lo que solo Dios puede hacer. Él mismo te dijo en el primer verso, Él es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey, prometido, Hijo de Dios, y a través de todo el Evangelio te va a explicar cómo Hijo de Dios era Yahweh mismo. Eso lo digo yo predicando, eso no lo digo. Tú tienes que ver cómo Él lo demostró a través de lo que Él hace. Esos son los 3 primeros puntos que es la metodología de Jesús, la ciencia de Jesús, la verdad detrás de las parábolas. El lenguaje de Jesús y el mensaje de Jesús siempre fue parabólico. La única forma de administrar, estructurar, darle forma y entender la experiencia de la persona de Jesús es a través de este lenguaje poético, figurativo, a través de las escrituras. Gracias a Dios, ahora comprendemos que la razón por la cual Dios pasó 4.000 años dando escrituras es para que tuviéramos herramientas para entender lo profundo que era Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso es que no nos podemos alejar de la Biblia. No nos podemos alejar de la Biblia. Hay que volver al texto y volver al texto y volver al texto, porque esas son las que nos apuntan a Jesús. Y nos da el lenguaje para describir cómo lo que Jesús hace es revela quién Él es, como Él pertenece a la identidad divina. Gloria a Dios. Entonces los últimos 2 puntos están interrelacionados.
La dinámica de utilizar las escrituras, mostrar cómo Jesús revela quién Él es a través de lo que hace y Él pertenece a la identidad de quién Dios es, la naturaleza de Dios. Dos puntos quedan claros. Ellos no abandonan el monoteísmo, pero tampoco colapsan la persona de Jesús dentro de la naturaleza de Dios. Esos son los dos últimos puntos. Es como algo paradójico. Dos verdades que se sostienen en tensión, que aparecen contradecirse la una a la otra y simplemente se declaran sin explicación. Los últimos dos puntos es, punto número 4, ellos no abandonan el monoteísmo. Si Jesús pertenece a la identidad de Dios, ¿ok? Entonces Jesús es Yahweh. Eso es sinónimo a decir que Jesús es el Padre. No. De alguna manera o de otra, ellos no abandonan el término Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Ellos no abandonan el Shema. Oye Israel, el Señor tuyo, el Señor uno es. La unidad perfecta de Dios no la abandonan. De alguna manera u otra Jesús pertenece a esa identidad, pero no se colapsa dentro de ella. Sostienen estas dos verdades en tensión. Esto es un misterio. Y los evangelios, sin ninguna explicación, sostienen esas dos verdades. Por razón tenían que hablar parabólicamente, escrituralmente, y esconder este mensaje de tal manera porque él se presta para la confusión. Bueno, si es que está tan desglosado y todavía la gente se confunde, diciendo que Jesús es el Padre. Los apostólicos dicen solo Jesús, y dice solo. Dice que Jesús es el Padre, es el mismo. Y los trinitarios a veces caen en un extremo, casi como si dividieran a Dios dentro de su Trinidad y las tres personas se convierten en tres diferentes dioses. ¿Verdad? Porque yo tengo que ir a Jesús para que me ayude porque el Padre me quiere matar. Eso habla con el papá para que no me dé duro. Es casi como si Dios fuera esquizofrénico. Separan la unidad de Dios. Tú estás como bregando con tres diferentes dioses. Entonces predican en el Antiguo Testamento como si Jesús no estuviera ahí, porque ese era el Padre. Entonces ahora hay otros que están en la dispensación del Espíritu Santo, solo adoran, sirven y creen en el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo no fuera el Espíritu del Señor. Yahweh. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Yahweh, el Señor, allí hay libertad. Y el Espíritu es el que clama a través de nosotros. Y el Espíritu es el que revela y glorifica a Jesús y no habla de sí mismo, sino que habla lo que oyere. Jesús sostuvo esta unidad. Los discípulos la trataron de explicar con el lenguaje bíblico. Es un solo Dios. Esa unidad se defiende y se protege, se mantiene clara en la Escritura. Sin embargo, simultáneamente sostienen que Jesús tiene una distinción, una particularidad que invoca un lenguaje relacional. Él no es el Padre. El Padre no murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. En su humanidad, gracias a la humanidad, podemos entender este misterio que si se hubiera permanecido en Dios, jamás la mente humana lo hubiera comprendido. Pero gracias a que el Verbo se hizo carne, ahora podemos ver como lo que estaba con Dios estuvo con nosotros. Y ahora vemos su gloria como el Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para eso se necesita el lenguaje bíblico, para sostener estas dos verdades, que es lo que eventualmente se convierte en lo que nosotros decimos como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hables de Dios como si fueran tres dioses, porque no son tres dioses, es un solo Dios. Pero no hables de Dios como si fuera una sola persona, porque dentro de Dios y su unidad hay un elemento relacional. Son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero eso no es lo que venimos a predicar. Eso es lo que interpretamos y concluimos después de que analizamos lo que la Escritura enseña. Y como le tratamos de hacer justicia a la totalidad de la Escritura, podemos concluir y resumir esa verdad con una fórmula. Pero lo que nosotros tenemos es que nos aprendemos la fórmula, pero no entendemos cómo llegar a ella. No podemos trabajarla, elaborarla, ni documentarla a través de los textos. Vamos a trabajar el texto, vamos a pensar como los pensadores bíblicos, y después si usted quiere puede aprenderse la fórmula. Pero si usted ve y oye mi predicación, yo no hablo mucho de la fórmula, yo la vivo, yo la practico, yo la creo, yo la expreso. Pero nosotros hemos creído que memorizarse la fórmula es recibir la revelación. No, tiene que tener la experiencia. Y entonces si quieres te aprendes la fórmula.
Porque lo que estamos hablando, y quizás no voy a poder salir de este punto, me quedé ya porque ahora me quedé encajado. Pero por lo menos aprendemos algo. Lo que estamos hablando es que como Jesús encarna humanamente en su plenitud la presencia de Yahweh y comparte humanamente y hereda el nombre divino, Jesús es uno, es participante de la identidad y la naturaleza de Dios. Sin embargo, simultáneamente, el testimonio de la Escritura es que hay una tensión entre sus atributos y su humanidad. También existe en su esencia una distinción relacional que diferencia a Jesús del Padre. Esta distinción solo puede ser vista, ilustrada y expuesta como real y verdaderamente como revelación entendible a través de la humanidad de Jesús y la manifestación de Él en su carne. Forma resumida: cristología es la antesala a la fórmula trinitaria. Cuando Jesús se hace carne, el Verbo se hace carne, entonces, gracias a la humanidad de Jesús, yo puedo ver en lo natural lo que siempre fue verdad de Dios en la eternidad. Siempre existió el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, siempre existió. Pero yo no podía ver que había esa dinámica relacional hasta que el Verbo se hizo carne. Cuando el Verbo se hizo carne y empezó a hablar en carne con su Padre, a pesar de que Él era 100% divino y parte de su identidad, entonces vi, entonces esto siempre existió en Dios. Porque todo lo que Dios revela acerca de Él es verdaderamente de su naturaleza. Si Dios no nos está engañando o jugando con nosotros. Por ejemplo, una forma de que yo explico esto es, si el Padre hubiera venido a morir en la cruz y Jesús se hubiera quedado en el trono de gloria, ¿Jesús hubiera sido el Padre y el Padre hubiera sido el Hijo? Ya le volé la cabeza, ¿no? Ese es el propósito de esto, es que vuelve la cabeza para que entendamos. Porque la pregunta es estúpida. Porque el Padre no podía venir. Porque eso no es lo que el Padre eternamente hace. Tenía que venir quien dentro de la identidad divina hace algo en lo natural que puede revelar algo verdadero de Dios en la eternidad. Y como el Hijo eternamente lo que hace es admirar y glorificar a su Padre, Él es el que tenía que venir a revelar en su humanidad lo que siempre había hecho en la eternidad. En la eternidad, por eso es que es tan importante quién Jesús es. Literalmente nos está revelando a Dios. Gloria a Dios. Entonces por eso podemos admirar a Jesús, adorar a Jesús, honrar a Jesús y darle gracias al Padre por Jesús, porque gracias a que vino a la humanidad, ahora entendemos lo que realmente es verdad acerca de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora yo me uno a esa adoración eterna entre el Padre y el Hijo, porque Él me hizo copartícipe de esa comunión. Dios es un Dios relacional, extremadamente súper personal, y me lo mostró en la humanidad de Jesús. Eso es lo que Juan, estamos en Marcos, pero Juan me va a ayudar, Juan me puede ayudar en este segundo. Juan dice que al principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero yo no sabía eso hasta que el Verbo se hizo carne, habitó con nosotros y vimos su gloria. Son las tres frases del principio se unen a las tres frases de la tierra. El principio era el Verbo se hizo carne. El Verbo era con Dios y habitó entre nosotros. El Verbo era Dios y vimos su gloria como el ejemplo del Padre y de gracia de Dios. Ahora entiendo en la humanidad de Jesús que Dios era relacional, siempre fue relacional. Jesús vino a revelar al Padre. Jesús no es uno de muchos. Él es el único, el Hijo unigénito. El único que podía revelar al Padre. El único que era coeterno, que le daba el nombre eterno de Dios eternamente, pero lo heredó en la humanidad por nosotros. Y a través de que Él hizo lo que solo Dios puede hacer, Él abrió el velo, a través de su sacrificio yo me presento al Padre y recibo su Espíritu Santo. Esa es la doctrina sólida, el fundamento clave, y los evangelios encierran esta verdad. La parte humana de Jesús facilita la ilustración de esta realidad relacional que siempre existió. Ahora hay una parte humana que puede mostrar, manifestar y revelar el misterio de la identidad divina del Padre. Y esto, cuando tú tomas la Biblia en serio,
Porque toda otra interpretación no coge la Biblia en serio. ¿Okay? Tú tienes que torcer que la Biblia diga otra cosa. Si tú quieres coger en serio lo que la Biblia enseña, ellos meten a Jesús en la identidad divina, muestran que Jesús revela quién Él es por lo que lo hace, ponen escrituras para colorear o pintar esta verdad, y ellos no abandonan el monoteísmo ni colapsan la persona de Jesús. Las dos verdades las sostienen en Jesús. Y los evangelios hacen eso. Y después dicen, chúpate ese hombre. ¿Lo recibe o no lo recibe? O Dios te lo revela o no te lo revela. Ellos solo son fieles al mensaje. Esas son las buenas noticias. Amén. Yo estoy tratando. ¿Sí, verdad o no? Ok, hay tres eventos que Marcos pone a través del Evangelio que muestran claramente esta verdad. La frase primera ya se la dijo. La buena noticia acerca de Jesús, Hijo de Dios. Todo se va a tratar de quién es el Hijo de Dios. El Hijo es de Dios, es el Señor mismo, Yahweh mismo. Los tres eventos es el bautismo, la transfiguración y la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, ahora lo que nosotros debemos entender es que nosotros estamos oyendo al autor, Marcos. El autor, Marcos. Marcos, Mateo, Lucas y Juan son cuatro diferentes autores. Entonces nosotros estamos viendo la voz de Marcos. Había un autor que tenía una agenda, una estrategia, un pensamiento y lo organizó de una forma específica. Esa forma específica nos enseña que había una estrategia a través del cual él quiere transmitir esta verdad. Con un análisis cuidadoso, detallado de lo que Marcos enseña. Nos damos cuenta que estos tres eventos revelatorios suceden tres cosas en cada uno de ellos. No son accidentales, no pueden ser accidentales. En los tres eventos revelatorios se abren los cielos, el tema de Elías se menciona y se oye una voz del cielo. La construcción de los cielos abiertos, la presentación del tema de Elías y la voz siempre es que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús va al bautismo, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y la voz habla, este mismo amado en quien tengo complacencia. El Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el monte de la transfiguración se abren los cielos, la nube rodea la gloria de Dios, ahí aparece Elías y Moisés. Juan el Bautista es como el Elías, ese es el tema de Elías, antes de que se abrieran los cielos. En el monte de la transfiguración literalmente aparece Elías, hablando con Jesús y apuntándose a Jesús. Y después que se abren los cielos, Dios habla y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Es como diciendo, en estos tres eventos revelatorios, esto no es una persona ordinaria, no es una persona común y corriente. Literalmente esta persona tiene la capacidad de abrir los cielos y de tener una unidad y comunión perfecta e ininterrumpida con Dios Padre. Eso es algo bien grande. La razón por la cual esto es importante porque el tema de Elías va a preparar el camino del Señor. Lo que está diciendo que este Hijo de Dios es el Señor mismo, viniendo en la humanidad de Jesús para hacer lo que solo Dios puede hacer. Y lo último que vemos es que en la cruz del Calvario se rasga el velo del templo, que literalmente representa lo natural, lo que divide los cielos de la tierra. Y una vez que el velo se rompió, no se volvió a cerrar. Pero los cielos finalmente se abrieron permanentemente por el sacrificio de Jesús, sobre todo los que están en el cuerpo de Jesús, en el mensaje de Jesús, en la persona de Jesús. Porque Jesús hizo lo que solo Dios puede hacer. Acabó con el pecado, la muerte y la maldición con su propia muerte. El velo se rasgó. Sacrificio perfecto que jamás había sido hecho, el Hijo Eterno lo hizo por el Padre. Él mismo se convirtió en el sacrificio, Él mismo se volvió el sacerdote, Él mismo se volvió el que presentó la sangre, Él mismo abrió y rasgó los cielos. Todo esto para que por fin se cumpla lo que la Escritura había apuntado, que el Señor se hará rey. Él dice, declarar a los montes, estas son las buenas noticias, gritar a Israel, tu Dios reina. Ahí fue coronado, con la corona de espinas fue coronado el rey, el Mesías.
Pero los judíos no pueden entender eso porque a través de la muerte y el sufrimiento fue que se coronó rey. Pero no es un rey humano, es un rey de gloria, que abre los cielos. Y ahora por fe nosotros recibimos su espíritu. Ese es el gran milagro, que la declaración este es el Hijo de Dios. Ahora Dios el Padre no es el que lo está declarando, sino son los corazones de aquellos que han creído en él. Irónicamente, el mismo que lo está matando, el que representa el imperio romano, el centurión declara verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces la tensión que Marcos pone es que esto es difícil de entender, porque cuando Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La confusión es, está llamando a Elías. Mira a ver si Elías viene a salvarlo. Porque si él es el Mesías, se supone que Elías prepara el camino para que el Señor desaparezca. Y no sabían que era el Señor mismo que estaba muriendo. Y que sí está el camino preparado a través de Juan el Bautista, pero que era a través de la muerte y el sufrimiento, que los cielos se iban a abrir y que él realmente iba a ser el rey. Pero no rey sobre Israel, la nación, sino rey sobre los corazones de las personas que creen en él. Porque ese es el verdadero reino de Dios. Un poquito profundo lo que Dios hizo en Jesús. Y por eso es que no se puede decir así ya, porque es como dice Pablo, es que esto parece locura. Pablo dice, el evangelio parece locura. Pablo está consciente completamente que cuando él predica la buena noticia, se oye bien raro, que Dios tenía un hijo eterno que se hizo como uno de nosotros humanos y a través de morir en la cruz se volvió el rey, Mesías de Israel y Señor del mundo. Pablo dice, esto es locura. Pero ¿qué pasa? Pablo se da cuenta que mientras más fiel era esta declaración, más el Espíritu Santo glorificaba al Hijo eterno de Dios, más milagros y señales confirmaban el mensaje y la palabra, y más los corazones de las personas extrañamente se tornaban a adorar a Dios el Padre a través de Jesús. Y por eso él decía, bueno, locura para los griegos, ofensa para los judíos, pero para nosotros los que creen, el poder de Dios a salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios a salvación a todo el que cree. No vengo a predicar sabiduría humana, sino la cruz de Cristo, el poder de la cruz. El poder de lo irónico que Dios hizo en su Hijo eterno. O sea, hay que ser fiel a esta verdad, por más rara que se oiga, por más extraña. No se oye rara y extraña. Estamos diciendo que el poder está en la debilidad. Estamos diciendo que el más grande es el que se postró y se humilló. Estamos diciendo que verdaderamente el que está reinando fue el que lo dejó que lo mataran. Estamos diciendo que para ser rey hay que dejar que te crucifiquen. Esto se oye raro, extraño. Pero si tu corazón de alguna manera, esta parábola te mueve el corazón a pasión, el Espíritu Santo te inunda y tú declaras verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el mensaje. Y si lo predicamos bien, produce ese resultado en tu corazón. Y entonces tú adoras en espíritu y en verdad. Si nos apartamos de este mensaje, ¿qué hacemos? Hacemos otro Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Yo fui a la Holy Land allá en Florida y está bonito todo lo que están ahí, pero tuve una experiencia bien rara. Yo pude ver como a veces nosotros, en nuestro cristianismo moderno, hemos hecho otro Jesús. Es otro Jesús. Porque no está honrado dentro del contexto bíblico, ni dentro de la verdad histórica, ni tampoco reflejando o encarnando su mensaje y su verdad. Lo hemos hecho nuestro superhéroe, nuestro Superman, que nosotros celebramos en nuestro pequeño Disneyland privado para tratar de imitar al mundo. Pero es otro Jesús. No es el Jesús. Porque nosotros hemos hecho una media verdad. Y eso es lo que Marcos trata de ilustrar. Y yo se lo traté de enseñar la semana pasada. Medias verdades se convierten en falsedad. La media verdad es que Jesús murió por mí. Eso es una media verdad. Porque nuestra interpretación de eso es, pues por lo tanto, Él vino a hacer todo por mí para que yo no haga nada. Entonces la verdad está a mitad, no está completa. Sí, Él vino a morir por nosotros, amén. Pero no es para que tú te quedes ahí. Porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, para que ya no viva yo, viva el Mesías, el Rey en mí. Y la vida que vive la carne, la vive en el poder de Dios, por la fe. Jesús dijo, negues a sí mismo, toma su cruz y sígame. Él no es el único que va a morir. Tú tienes que morir también. Y ser transformado en el poder. Esa otra verdad la hemos dejado a un lado
Y con una media verdad hemos convertido el evangelio en una falsedad que nos está predicando a otro Jesús. ¿Sí lo vieron o no? Porque en Marcos, ¿qué pasa? Marcos capítulo 6 dice esto. Enseña. Herodes dice, este es Juan el Bautista, que resucitó entre los muertos para condenarme a mí. ¿Qué está diciendo? Este es el que me condena. El nombre de Jesús nada más lo condenaba en su conciencia. Las personas que seguían a Jesús, Jesús se compadeció de ellos porque lo seguían donde quiera que iba, lo seguían, pero lo seguían por sus necesidades. Porque necesitaban milagritos, porque necesitaban sanidad, porque Él les multiplicaba los panes y los peces. En Juan dice que lo quisieron hacer rey a la fuerza. Y Él huyó, Él no recibió la adoración de esa gente, porque solo lo buscaban por necesidades. Jesús funciona, Jesús es la respuesta. Son una media verdad. Los discípulos lo vieron caminar sobre la vida. Esto es un fantasma. Ellos no tengan miedo, yo soy. En Nazaret dijeron, este es el hijo de María, esto es un carpintero. Todos estaban diciendo medias verdades. Es verdad, Él es el hijo de María, Él era el carpintero. Pero Él era más que simplemente un carpintero. Porque si lo ves solamente en su humanidad, se pierde su divinidad. ¿Sí? Las personas que como Herodes ven a Jesús simplemente como un símbolo que condena su conciencia, necesitan entender que Él es el carpintero. Él es uno de nosotros. Se compadece de ti, entiende tu debilidad, y aunque tu conciencia está en alarme porque Él es santo, Él se compadece de ti. Él vino a morir por ti. Él es como uno de nosotros para rescatarnos. Tú tienes que entender que Él es el carpintero. Pero no puedes dejarlo como carpintero. Tienes que entender que el Señor es el Espíritu. Él camina sobre las aguas. Él es santo. Él te sorprende cada vez que crees que lo puedes manipular o comprender en su totalidad. Si tú de verdad quieres hacerlo rey y adorarle, no puedes adorarle simplemente porque Él te suple tus necesidades. Ese es el evangelio moderno. Yo necesito un milagro, Él me sana. Yo necesito provisión, Él me prospera. Yo tengo un problema, yo voy a la iglesia y yo me lo resuelvo. Y después que me lo resuelvo, me voy para mi casa. Y no vuelvo más hasta que venga otro problema que no pueda resolver. Y entonces Él es mi rey, porque Él me ayuda en todas mis necesidades. Y no te admira de que Él es el mismo que fue el carpintero. No te sorprende que Él también te redarguye de tus pecados, porque Él te reta a ser transformado. No te puedes evadir de lo que hiciste y de las cosas malas que estás haciendo. Y Él mismo es el Espíritu. Todas estas verdades en contexto nos llevan a mirar a Jesús para que nos acerquemos al Padre. No podemos reducir a Jesús a una pequeña fórmula. Él es muy profundo para eso. Siempre debemos venir a mirarnos de su gloria. Entonces la Escritura, estudiar a Jesús de esta manera detallada, honra a Jesús y no permite que distorsionemos a Jesús y se vuelva otro. Porque es lo que ha sucedido hoy en día, con tanta palabra, con tanta enseñanza, y todavía manipulamos el texto y forzamos a hacer un ídolo de Jesús. Amén. ¿Eso qué hacen? Los discípulos vienen y ponen, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Como diciendo, Jesús está haciendo lo que solo Dios puede hacer. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y la mar le obedecen? Ese es Marcos poniendo la sorpresa de ellos. Ellos podían ver que los vientos y la mar le obedecen a Él. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aún los demonios se sujetan a Él? Y irónicamente los demonios dicen, tú eres el santo de Dios. Pero los demonios lo reconocen, aunque los discípulos no lo reconocen y aunque los hombres no lo reconocen. Jesús está haciendo cosas que están invitando a que la mente se transforme a comprender. Esto es más que simplemente un humano, más que un carpintero, más que un profeta, más que simplemente un rey terrenal. Es más que simplemente el Espíritu. Este es Dios en toda su gloria manifestado a través de la humanidad de Jesús. Y las preguntas, ¿quién es este que camina sobre las aguas? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que el viento y la mar lo obedece? ¿Quién es este que hoy los demonios se sujetan en su nombre? Nos están invitando a pensar que ahora nuestra interpretación de Dios tiene que ser entendida a través de la persona de Jesús. La madre de la madre de la madre de la madre es cuando dice, cuando Jesús estaba, eso es en Marcos capítulo 10, cuando Jesús estaba por emprender su camino, un hombre se acercó corriendo y se arrodilló
y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Vida eterna aquí no es vivir para siempre o irse para el cielo. Vida eterna es literalmente la resurrección del mundo transformado y glorificado. ¿Cómo yo puedo ser parte de eso? Porque los judíos no sabían quién iba a ser parte, había muchas interpretaciones. No se sabe quién realmente va a estar con él en ese mundo glorificado. Y este joven rico se postró delante de Jesús y le dijo: maestro bueno. Ahora, mira lo que Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Esta es la madre de las madres, porque es una de dos. O Jesús está diciendo: tú no me puedes adorar a mí, solo a Dios se puede adorar. Y si me confundes a mí con Dios, estás mal, yo no soy bueno como Dios. O quizás hay una verdad más profunda que Jesús está diciendo. Lo mismo que está diciendo: ¿quién es este hombre que solo perdona pecados? ¿Quién es este hombre que los vientos y la mano ves? ¿Quién es este que camina sobre los aguas? ¿Quién es este que se someta? Jesús mismo ahora Marco está poniendo en sus palabras literalmente la revelación. La adoración a Jesús es tan buena como adoración a Dios. ¿Por qué? Porque dice: tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro respondió: he obedecido estos mandamientos desde que era joven. Ahora, lo clave para entender esta revelación es que Jesús le dice todos los mandamientos que tienen que ver en su relación con los hombres, y omite todos los mandamientos que tienen que ver con su relación con Dios. Para entender la revelación tenemos que entender esta verdad. Bien selectivamente dice: solo Dios es bueno. Guarde los mandamientos, le dice los de los hombres, no le dice los de Dios. ¿Okay? Los mandamientos primeros 4 son los de adoración a Dios. Jesús le está diciendo: yo te voy a redefinir todos los mandamientos de adoración a Dios. Una sola cosa te pasa. ¿Quieres ser perfecto? Dice, sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y después sígueme a mí. Si me sigues a mí, es como adorar a Dios en los primeros 4 mandamientos, lo que estoy diciendo. Y con esto nada más, eres perfecto. Deja todo lo que tienes por seguirme a mí. Y seguirme a mí es tan bueno como adorar a Dios, que solamente le puede. ¿Cómo puede ser esto posible? Sino que Jesús está infiriendo indirectamente: la verdadera adoración es creer en Él, seguirlo a Él, imitar su vida y coger su mensaje. ¿Lo vieron? Porque los primeros mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Él está diciendo una sola cosa: ok, ya cumpliste los mandamientos hacia el hombre, ahora te falta lo más importante, los mandamientos hacia Dios. ¿Tú quieres amar al Señor a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente? Sígueme a mí. Y si me sigues a mí, estás amando a Dios con todo tu corazón, con todo. Ya entre eso es terrible. Ahí estás guardando el sábado, ahí no estás teniendo ningún ídolo. Seguirme a mí es no tener ídolos, porque estás siguiendo la imagen perfecta de Dios en la humanidad de Jesús. Qué terrible, ¿verdad? Entonces Jesús está redefiniendo lo que es entrar al reino de Dios, lo que es adorar a Dios. Y por eso es que todos los demás versos se iluminan. Con razón dice que el Señor es el Señor del sábado. No hay que ir al templo para recibir perdón de pecado. Él puede perdonar el pecado porque Él es el nuevo templo. Él dice: uno mayor que el templo está aquí en medio de vosotros. ¿Quién puede ser más grande que el templo? El Dios mismo que habita en él. No puede haber otra cosa más grande. Él está diciendo: yo soy más grande que el templo, porque yo soy el nuevo templo y la presencia completa de Yahweh está en mí. Eso lo estoy diciendo directamente. Él lo dijo indirectamente.
Por eso Él puede perdonar pecados. Y por eso Él puede cambiar todo el orden de los mandamientos a solamente seguirlo a Él. La verdad que Dios en la persona de Jesús lo que hizo fue simplificar la adoración. Tantos mandamientos que había, tantos rituales y cosas, y una sola cosa, seguir a Jesús. Pero esa cosita está fuerte, porque este Jesús es profundo, es complejo, es radical, y lo que Él está invitándonos a hacer es a revelarnos la profundidad de quién Dios es. So, esta cosita termina siendo más profunda y más complicada de lo que parece superficialmente. Amén. ¿Están vivos? So, esta vida parabólica de Jesús y los lenguajes parabólicos del Evangelio encierran parte de la revelación. Es como que decir que esta verdad hay que decirla de cierta forma para que tenga el efecto correcto que Dios intencione que tenga en los corazones de las personas. Por eso es que quizás, y por eso es que a mí me gusta trabajar la palabra. Porque yo te puedo decir todo lo que estoy diciendo sin trabajarlo con la palabra, pero no va a tener el mismo efecto, aunque son verdades. Pero cuando trabajamos la palabra y lo vemos a través de Jesús, entonces los corazones se despiertan. Entonces el Espíritu Santo glorifica al Hijo y revela esta verdad, el misterio en tu corazón. Es casi como el misterio de encerrarlo en parábola, es parte del proceso de la revelación misma. Pablo lo dijo de esta manera: Dios encerró estas cosas para nuestra gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Dios las ha preparado para los que le aman y nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este mundo, ni los hijos de este mundo, porque los príncipes de este mundo perecen, y si hubieran conocido esta sabiduría jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero Él predestinó esta sabiduría para nuestra gloria. Dios encerró esto en un misterio. Le enseñó a los discípulos a comunicarlo. Y ahora nosotros a través de la Escritura revelamos estas verdades, y el Espíritu Santo te da esa verdad y convicción en tu corazón nace y te acercas a Dios, al Padre, en adoración. Porque hablamos comunicación indirecta, parabólicamente, el misterio de quién Dios es en la persona de Jesús. Te lleva a perfecta adoración. Y el diablo está aquí esta noche rascándose la cabeza y no comprende estos misterios. Solamente se sorprende de cómo Dios puede trabajar en sus narices y Él no puede hacer nada al respecto. Qué terrible está eso, ¿no? Ese es el misterio del Evangelio, el poder del Evangelio. Termino con esto. Mira lo que dice Marcos 12. Marcos 12 dice: después Jesús comenzó a enseñarles por historia. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores, arrendatarios, y se mudó a otro país. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo y le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros y a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a los otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a los agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esta es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Qué terrible. Este es como decir la parábola que no está tan difícil de interpretar, ¿right?
Porque la viña del Señor, de hecho, estas son frases tomadas de la misma Biblia, del libro de Isaías. La viña del Señor literalmente era Israel. La herencia de Dios era su pueblo. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Todos los profetas los mataban, todos los mensajeros los agolpeaban, hasta que finalmente Dios el Padre, el dueño de la viña, envió a su propio Hijo, su Hijo eterno, diciendo, bueno, si el Hijo revela la gloria completa del Padre y va a hacer las cosas que solo yo puedo hacer, y a través de su amor perfecto echa fuera demonios, calma la tempestad, de seguro se van a arrepentir. Wrong answer. Aquí está revelando en esta parábola que la maldad del hombre es tal, y por eso es que yo digo que la gente no entiende, que si Jesús hubiera venido mil veces lo mataban. La maldad del hombre es tal, que sea consciente o inconsciente, el ser humano no quiere el mensaje de Dios, no quiere el amor de Dios. Lo que el hombre quiere en su iniquidad, en su perversidad, aún el pueblo de Israel lo mostró en su maldad, es quedarse con la herencia del Señor. Queremos nosotros ser Dios. Y por eso es que matamos al Hijo Eterno. Pero Jesús dice, ¿pero qué usted cree que va a pasar? ¿Usted cree que esto se va a quedar así? Eventualmente, ¿qué hizo Dios? Desheredó a Israel y abrió el camino para que todos los que creyeran ahora fueran parte de la herencia eterna. Y por eso nosotros, Pablo lo dijo en Romanos capítulo 9 al 11, dice, que no se endurezcan nuestros corazones, porque si lo hizo con Israel, lo hace con nosotros también. Dice, si nosotros no recibimos esta gracia y la tomamos en vano, y la menospreciamos y la abusamos, dice, poderoso es Dios para hacer a aquellos que desterró y hacerlo nuevamente que sean parte de la higuera. Dice, si tú eres un higo silvestre, que tú ni perteneces a nada, y te metieron a la fuerza y te hicieron heredero, ¿no podrá Dios coger a la viña verdadera, a la higuera verdadera y resucitarla? Nosotros no debemos endurecer nuestro corazón, debemos aprender el ejemplo de Israel y comprender la maldad del ser humano es resistir el mensaje de Jesús. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Sí, el mensaje de Jesús, cuando lo resistimos, es lo mismo que si estuviera Jesús aquí y nosotros lo quisiéramos matar. Es la misma verdad. Pero a nosotros nos molesta cuando el mensaje viene con pureza, con humildad, con sencillez. Nos molesta cuando nos confronta en nuestra maldad, en nuestro pecado, y quisiéramos matar al Hijo de la vida. Por eso Dios encierra esta verdad y deja que solamente los que tienen fe y realmente aman a Dios conozcan los misterios. Porque al final, Jesús dijo otra palabra: no arranques la cizaña, no vaya a ser que el árbol verdadero también se arranque. Espera hasta el final de los siglos, cuando Dios envía su sangre, y entonces Él separará el fruto bueno de la cizaña. Mientras tanto, dice, tienen que crecer juntos. El impío con el justo, el pecador con el que quiere santidad, porque el pecador se ustedes. Tienen que crecer juntos, porque el peligro es que es muy temprano para diferenciar a uno del otro. Todavía hay oportunidades para que se arrepientan. Todavía Dios está trabajando en todos. El misterio del Evangelio es que a través de las parábolas, estas verdades, algunos las comprenden y otros más o menos a medias. Pero a través de eso Dios puede trabajar en cada corazón, hasta que llegue el tiempo adecuado, en el tiempo del fin. Por eso que yo digo, como dice el libro de Apocalipsis, el que está santo, santifíquese más. Y el que está chavado, acábese de chavar, la boca. El misterio del Evangelio, Jesús lo reveló en parábolas. ¿Por qué? Porque Él mismo era una parábola. Hermoso, ¿verdad? Vivamos parabólicamente. Solamente así vamos a comprender quién es Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Por eso es que nosotros no podemos estar atragantando a Jesús a la gente por la garganta. Dale una parábola. Háblale indirectamente. El profeta vino donde David y no le podía hablar directamente. David lo mata ahí mismo. Su corazón solo le contó un cuento bien bonito.
y evadió su resistencia. Y cuando evadió su resistencia le tocó el corazón. Y cuando le tocó el corazón, entonces David se metió en el cuento. Y cuando se metió en el cuento ya era demasiado tarde. Tú eres el hombre. Entonces ya ahí David tenía que arrepentirse. Ese es el poder de comunicación directa. Dar la verdad al nivel que la verdad puede ser recibida. Esperar pacientemente a que el corazón esté preparado para que el Señor lo sane y lo convierta, para que viendo no vean y oyendo no escuchan, para que después se tornen y se arrepientan y se conviertan al Señor en el momento adecuado. Ese es el misterio del Evangelio. Aunque te canses de esperar, sigue esperando y sigue confesando y sigue creyendo. El mensaje tiene el poder. Solo predica el mensaje fiel a como está revelado. ¿Lo están comprendiendo? Ponte de pie si tú recibiste algo y dale gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, por la palabra que nos has predicado. Queda sembrada en cada corazón para dar fruto a 30, 60,